24, verso número 1 hasta el verso número 7. Ha llegado la hora del mensaje doctrinal por el apóstol Eduardo Monleón. Que sea de gran bendición este mensaje profético de los últimos tiempos acerca de lo que Jesús habla, predicción de la destrucción del templo. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, echamos fuera toda ceniza, obra del diablo, todo lo que no es de Dios, porque aquí hay un pueblo libre para glorificar. Aleluya. Mateo capítulo 24, verso número 1 y verso número 9. Dice, Jesús predice la destrucción del templo. Escuche esto. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Tome asiento.
Aleluya. Aleluya. Bien, hoy quiero hablar con ustedes acerca de esta profecía del mayor profeta del mundo, que sobrepasa a los mayas, a Nostradamus, y que sobrepasa a cualquier profeta de este tiempo y de los tiempos pasados y de los porvenir. Jesucristo, uno de los mayores profetas, dice la Biblia que estaba en el templo. Jesús predice la destrucción del templo, y luego, después que predice, o sea, profetiza acerca de la destrucción del templo, Jesús habla otras predicciones y es acerca de lo que ocurrirá antes que Él venga. Entonces dice la Biblia, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A su nombre. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Diga conmigo, los edificios. ¿De qué? Del templo. Diga conmigo, los edificios del templo. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando Jesús salió del templo, diga, cuando Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, diga, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Diga, edificios del templo. Diga, edificios del templo. ¿A quién pertenecían estos edificios? ¿A quién? Al templo. Dice, respondiendo Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es interesante cuando nos damos cuenta. Vemos que Jesús predice la destrucción del templo. Usted sabe que este era el segundo templo en aquel entonces, el templo de Salomón. Y la Biblia dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, note bien que Jesús había estado en el templo. Jesús quizás estuvo brindando una enseñanza. Quizás en el templo Jesús estaba hablando acerca del reino de Dios, haciendo milagros. Porque Jesús iba al templo cuando se iba a las montañas y regresaba al templo por la mañana, y sentado él les enseñaba. Y dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo, diga conmigo, salió del templo. Diga, salió del templo. No escucho a la iglesia, diga, salió del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? ¿Están viendo todos estos edificios? ¿Están viendo toda esta hermosura de edificios? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Levanta tu mano y dale un aplauso poderoso al Señor en esta hora. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces, es necesario meternos en la escena. Jesús estaba en el templo. Y cuando Jesús estaba en el templo, llegó un momento en que Jesús salió y se iba. Cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron los discípulos. Ahora, viene a mostrarle las hermosuras de los edificios del templo. Y Jesús le dice: les voy a hablar algo revelado de parte del cielo. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Note bien que antes de profetizar la destrucción del templo, Jesús sale del templo y se va. La mayor parte de templos destruidos es cuando Jesús salió del templo. Porque el asunto no es estar en cuatro paredes. Porque cualquiera puede estar en un local, en un coliseo, en un modelo de iglesia. Lo más importante de que en un lugar, en un sitio, en un lugar que se llama iglesia, esté Cristo allí ministrando, sanando, liberando. Entonces el lugar permanecerá y no se destruirá. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora?
Cuando Jesús sale de un templo, cuando Jesús sale de una vida, cuando Jesús sale de un hogar, cuando Jesús sale de un negocio, se destruye todo. Porque el que sostiene nuestras vidas, el que sostiene un ministerio, el que sostiene un hogar, el que sostiene un negocio, se llama Cristo Jesús, que tiene poder para toda brujería, contra toda hechicería y contra toda maldad. Aleluya. Por eso yo no le tengo miedo a la brujería ni a la hechicería, porque mientras Jesús esté en mí, y mientras Jesús esté aquí en el templo, aunque me tengan envidia, no tengo problema. Porque si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Toca al que está al lado tuyo y dile: Cristo está contigo. Ahora dile esto: no lo dejes ir, porque ahí sí que el día que lo saques a Cristo de tu vida, se marchitará tu vida, se marchitará tu economía, se marchitará tu ministerio, se marchitará tu vida y terminarás donde terminan los que no tienen a Dios: en el infierno, en las llamas eternas. Aleluya. Por eso que lo que más tenemos que cuidar aquí es la oración, el ayuno, la vigilia, la consagración, el perdón, la misericordia. Aquí no puede haber pleito entre nadie. Aquí nadie es más grande que nadie. Aquí el grande es el que está en el templo, Jesús. Él es el grande, el que está en el templo. No hay que dejar que se vaya, sino que se quede. Diga conmigo: quédate, Jesús. Diga conmigo: quédate, Jesús. No le escucho a la gente. Diga: quédate, Jesús. Arriba: quédate, Jesús. Tenemos que permitir que Jesús se quede en el templo, en el hogar, en el carro, en el negocio, en la iglesia. Yo no entiendo cómo hay iglesias que abren a las 8 de la noche y con pereza abren las puertas y directamente entran a cantar y nadie oró. Ahí quien entró primero fue el diablo y los demonios en primera fila y con piernas cruzadas. Aleluya. Porque hay demonios pentecostés. Dicen que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Y tiemblan más que muchos. Aleluya. Porque no se confía en danzar, hablar en lengua, sino en una sinceridad y en una relación perfecta con Dios. Que Jesús no se vaya del templo y que Jesús no se vaya de tu vida. Tienes que tener una relación con Él en tu hogar, donde quiera que estés, conversar con Él en la mente. Porque el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en cualquier lado. Levanta tu mano y alaba. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Porque hay evangélicos que son evangélicos cuando están en la iglesia, pero después que se van de la iglesia son el diablo. Y afuera son los demonios. Y aquí vienen y después dejan el chorcito y se ponen la faldota. Enseñando todo eso que no tienen que enseñar, que hasta el diablo se asusta. Lucio. Es hombre pelotero. Es hombre vicioso. Qué silencio. Esto me asombra aquí. Yo estuve predicando hace 3 días donde los quichua. Ahí no me asombra nada de ver el silencio, porque es un silencio total. Pero con todo ahí, con toda la diestra que Dios me ha dado esa para predicar, la unción y la palabra, despierta a esa gente. Entonces Jesús le predice: bueno, les voy a decir, el templo se va a destruir. Y los discípulos, ya me imagino Pedro, Juan, Tomás quizás no creía. Pero Jesús dice: yo siento la presencia de Dios. ¿Veis todo esto? Toda esta hermosura de los edificios. Si son tan hermosos, son bien hechos, Señor. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Solo ruinas y escombros
quedan cuando Cristo sale de un lugar. ¿Has visto mucha gente que ha sacado a Cristo de su corazón? ¿Dónde están? En Lea, en la penitenciaría, en el Lorenzo Ponce. Tú no dejes a Cristo. No lo saques a Cristo de tu vida. Porque el que pierde no es Dios, somos nosotros los que perdemos. Diga conmigo: Señor, quédate conmigo. Pero más fuerte, diga, que se escucha. No tiene que tumbar esto durísimo. Diga: Señor, quédate conmigo. Bueno, el que no quiere, yo sí le digo que se quede conmigo. Y si tú no lo quieres, dile que se quede con el de al lado, aunque sea. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, luego que el Señor les predice, los discípulos, me imagino que estaban con la boca abierta y los ojos grandotes. Y al Señor lo condenan por esto, porque él había profetizado que el templo sería destruido, pero en 3 días lo iba a reconstruir. Pero en este caso la gente lo confundió con esta profecía, que en los años 70 aproximadamente, en los días de Cristo, el templo es destruido por guerras y batallas, por conflictos. Entonces Jesús había dicho: yo voy a destruir este templo y lo voy a reconstruir en 3 días. Entonces la gente se alarmó y creyeron que Cristo era Osama Bin Laden, era un terrorista que había venido con bombas, como un perro amarrado con bombas y con una mochila llena de bombas y un gorro blanco y una batola blanca. Entonces comienzan a conspirar contra Jesús. Tenemos que matarlo porque este es terrorista. Pero Jesús, en esa ocasión que decía que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir, estaba hablando de su templo, el cuerpo. Y la gente confundió con esta profecía. A su nombre. Y quienes confundían eran los mayores de rangos en el tiempo de Jesús, que leían los rollos, los pergaminos, los papiros, que leían los que decían los profetas, los levitas, los sacerdotes, empapados de letras. Pero cuando Jesús hablaba, eran sordos, ciegos y mudos. No entendían. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Noé les predicó, pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántos están entendiendo aquí? A ver, ¿cuántos están entendiendo aquí? Cuidado, viene el diluvio y te lleva también a ti. Por eso tiene que pedirle a Dios: Señor, abre mi entendimiento para comprender los dichos de tu palabra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Denle un aplauso fuerte al Señor. Ahora, Jesús va a tratar un tema a continuación de las señales antes del fin. ¿A qué se va a referir aquí? A las señales antes del fin del mundo. Sí, antes del fin del mundo. Hay que anotar esto bien. Por eso dice señales antes del fin. ¿Del qué? Del fin del mundo. Porque hay gente que cree que no se va a acabar el mundo. Y hay gente que cree que va a vivir aquí para siempre. Miren lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Qué pasó con Israel, el antiguo? Se destruyó todo Israel, todo. Tanto es así que quedó sepultado. El Israel que existe ahora fue encontrado bajo excavaciones de arqueología. Excavaciones que sacaban despacito tierra, 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 hasta que iban encontrando casas. Hasta que encontraron la tumba de Jesús. Hasta que encontraron el pozo de Jacob. Hasta que encontraron mucho, pero eso estaba bajo tierra. O sea, habían pasado tantos años que el polvo, la tierra, la piedra, erupciones volcánicas, los terremotos habían tapado todo Israel. Ahora ese Israel que existe fue basado en excavaciones. Y siguen excavando y encontrando otras cosas.
A su nombre. A su nombre. Falta un poquito más y Estados Unidos, la China, Tailandia y otros países, falta poco para que eso quede sepultado, de agua o de hielo. Es terrible lo que pasa en Estados Unidos. Hay tormentas de hielo que es increíble que esa gente pueda sobrevivir. Gran cantidad de metros de nieve. Y ahora lo que más están sufriendo es por la calentura del planeta Tierra, en las inundaciones y los terribles huracanes que están, y tsunamis que están ocurriendo. Y todo eso está en la Biblia, porque todo esto tendrá que quedar sepultado. Un poquito más y el mundo, si no toma medidas, los seres humanos, todos hubiesen sido exterminados, todos con el coronavirus. Aleluya. Pienso que los que hubiésemos sobrevivido somos unos cuantos que tenemos fe en el Señor. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? A ver, ¿cuántos tienen fe en el Señor? Aleluya. Pero ahí sí, pero cuando te van a dar la mano los de afuera, solo le haces así. Aleluya. Con mascarilla, contra cubreojos, recontra cubreojos, traje de astronauta, recontra traje de astronauta, traje de bomba. Aleluya. Una vez vi el milagro, una mujer se había hecho un traje de una botella de agua de galón. Había cortado todo y se había metido así. Y yo le dije, ¿qué es eso? Es para protegerse, y se llenó todito de vapor. Se perdió la señora. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras Cristo esté aquí, Él tiene control de nuestras vidas. Mientras Cristo esté en tu vida, Dios te cuida, Él te guarda, Él te protege. Ninguna plaga tocará tu morada cuando alaba la gloria del Señor en esta noche. Dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Cristo de la gloria. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Diga aleluya. Vea a la gente cómo amaneció hoy día con el volcán que erupcionó. Yo no sabía, yo tenía la ventana abierta. Y cuando veo que había entrado ahí eso, yo digo, ¿qué pasó? Y yo digo, ¿sabe qué es piedra? Pues es piedra destrozada del volcán, con azufre y un poco de cosas. Cuando veo en la calle, todo era una nube inmensa. Un poquito más. Y no creas que el volcán ya está quietito. Sigue él todavía. Y eso es solo en Ecuador. El mundo está plagado de volcanes. Porque debajo de la tierra hay fuego y azufre. Aleluya. Y Jesús habla que el infierno está en el corazón de la tierra. Santo. Entonces la gente se alarmó. Y créalo, y voy a hablar de parte de Dios. Solamente la gente que permanezca con Cristo en el corazón y viva para Él y le sea fiel a Él, ni un cabello le será tocado. Y comerá y se saciará, dice el Espíritu Santo, y no le faltará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? No permitas que Cristo se vaya, porque si no viene la destrucción. Sigue adelante, no le des gusto al diablo. Míralo al diablo y ríete y sigue con Cristo caminando. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dale un aplauso más fuerte, más fuerte. Diga aleluya. Diga gloria a Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Eso es terrible. ¿Sabe quién es un impío? Por eso separa el impío y el pecador. El impío es evangélico, pero vive impíamente. Vive como pecador.
El pecador ya es el pecador. Y nosotros con dificultad nos vamos a salvar. Porque a veces no nos quiere dar ganas de venir a la iglesia, ni de orar. Te arrodillas y lo primero que te sale a ti no es un gloria a Dios, sino un... Y el diablo viene, al vez de bostezar, te dice, duérmase en mi vida, duérmase. Entonces nosotros tenemos que luchar porque si con dificultad nos vamos a salvar, no permitas que los obstáculos y las pruebas te detengan. Yo antes de venir acá me dolía la cabeza, me dolía la nariz, yo pensaba que me estaba creciendo más, me dolían los huesos, me dolía todo un malestar pero terrible. Si usted ve mi carro, está pero bañado en polvo. Pero como siempre yo he dicho, esto es hasta que se pare el corazón, esto es hasta que dejen de respirar los pulmones, esto es de valiente. Cogí mis llaves, me vestí, me bañé después de terminar mi oración y prendí el carro y me dolía más todo esto más. Y ahora le paso el limpiavidrio al carro, una polviza, prendo el aire y lo que sale en vez de aire no es por la voz. Como que el diablo me decía, te vas a ir, ¿no? Y lo cogí, y ¡fum! Me vine para acá. Y aquí estoy, ya no tengo nada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? ¿Cuántos levanta su mano y alaba la gloria? Viene un tiempo poderoso para la iglesia. Yo siento a Dios. Viene un tiempo de gloria. Gloria. Entonces el profeta llamado Jesucristo viene a señalar lo que va a ocurrir en el fin del mundo, antes del fin del mundo. Dice, y estando sentado él en el monte de los olivos, diga, sentado en el monte de los olivos. Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Dice, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. Tres preguntas le hacen al Señor. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Escuche esto, lo que el Señor está profetizando. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Aleluya. A su nombre. Entonces Jesús comienza a profetizar. Pero cuando el Señor está profetizando, Él está sentado. O sea que el Evangelio no es religión. Porque hay gente que hace del Evangelio una religión. Que si el apóstol no predica en el púlpito y lo predica sentado, eso es apostasía. Mire eso, ¿quién ha dicho? Yo le puedo predicar sentado, acostado, medio acostado, tirado en el piso, como sea, yo le puedo predicar a usted. ¿Acaso solo yo oro de rodillas? Yo oro de pie, yo oro acostado, yo oro bañándome, yo oro en el baño. Es claro.
inmediatamente me la oración. Aleluya. Entonces Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Sentado en el monte de los olivos. Estaba sentado como todo un rabino. Entonces, como había tanta gente, los discípulos se le acercan aparte. Maestro, un ratito, por favor, atiende. Estoy dando la enseñanza. Sí, pero un ratito. Lo que pasa es que tenemos una pregunta. No, dos preguntas. No, tres tenemos. A ver, digan rapidito. ¿Cuándo serán estas cosas que tú estás diciendo? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces me imagino que el maestro siente el Espíritu Santo y le dice, escuchen bien, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Claro, pues son esos evangélicos cabritos que andan de iglesia en iglesia, que no piden permiso para una actividad, y creen que así van a ganar el cielo. Mentira. ¡Vive Cristo! Escuchan al predicador gordote con una barrigota y negro y les profetiza, Dios te va a bendecir esto y te va a dar 30 millones de dólares, y él habla lengua y cae y se revuelca. Son 30. Pero cuando le dicen tienes que orar, ayunar, vigilar, se disolve. Cierran los ojos y lo abren y se van bravos. Es que la gente ahora quiere profecías que los acomode, que los haga quedar bien ante la gente. Necesita la iglesia la verdad de Dios. Amén. Que Cristo viene, que hay un infierno, que hay una gran tribulación que se aproxima y que estamos viviendo el tiempo del fin. Cuando alaba la gloria de Jesús, levanta tu mano y alaba. ¿Dónde está la iglesia que espera a Cristo? ¿Dónde está esa iglesia que espera a Cristo? Mire, ¿qué pasaría si en este momento se le ocurre al Señor venir? Y en el cielo se escucha y comienzan a desaparecer en todas las iglesias del mundo la gente de verdad. La gente de verdad. Y no crea que de aquí no van a salir, hasta de las iglesias católicas van a salir. Porque Dios le dice, cuando no hay comunión la luz con las tinieblas, ni los ídolos con el templo de Dios. Dios le dice, salí de ahí, pueblo mío. Salí de ahí, pueblo mío. Apóstol, ¿usted está diciendo que los católicos se van al cielo? No todos. Pero sí hay gente que está ahí con un corazón sincero. Aleluya. Sino que por la tradición de la abuela, bisabuela, tatarabuela, que fueron católicos, apostólicos y romanos. Ella sigue ahí, pero es ignorante. Ay, entonces mañana me voy al catolicismo. Ándate, porque ya sabe la verdad y siempre Apocalipsis 28 los idólatras serán lanzados a la boca con fuego y azufre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En Mateo 24 dice, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Fuego. Y la gente, ¡uy! Porque así es la gente. Viene el falso profeta y dice, ahora verán, voy a caminar en el aire. Y todo el mundo quiere tocarlo. Ese es el error de mucha gente, que sigue las señales. Y Jesús dijo que no hay que seguirlas. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? ¿Cuántos alaban? ¿Usted puede alabar a Dios? Los que se van con Cristo, digan gloria a Dios. Los que se van con Él, digan aleluya.
muchos evangélicos dentro de las iglesias, dentro de los templos. Con buenos ternos, buenas faldas, buenos moños. Unas carterotas que llegan las preciosas. Color de amarillo. Y miren la cartera, puro papel doblado. Así como la compró, así la tiene. ¿Por qué? Porque están viviendo un evangelio donde no se dan cuenta que el justo con dificultad se salva. O sea, que te van a atacar, pero no aceptes lo malo. Si caíste, levántate. Si resbalaste, levántate. Porque la pelea sigue la pelea. Aleluya. Y tú no critiques al que se resbaló. Porque el que está firme, mire que no caiga. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Levanta tu mano y alaba la gloria. Por eso yo no estoy esperando de que aquí haya ayuno para ayunar o haya servicio de oración para orar o vigilar. Ayuna y vigila en tu casa, en tu trabajo. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, como ahora. Ya nadie nos cuida la policía. Ya no nos cuida los vigilantes. Ahora hay una música que sale que dice en la televisión, ¿cómo es? Yo me cuidaré, ¿cómo es? Yo me cuido, pero ¿qué? ¿Sí o no? Yo me cuido, usted se cuida. Bueno, sí, es que hay que cuidarse también. O sea, también porque no hay que tentar al Señor. Yo soy evangélico, tú tienes coronavirus, disculpa. Aleluya. Ya ha venido alegre, venía, ¿no? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¡A su nombre! Entonces, estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Tiempo de engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahí habla que si le dicen está allá, no vaya, está acá, no lo crea. Mire los chinos ahora, no sé si usted ha visto en las redes sociales, los chinos con luces ahora hacen aparecer ángeles en las nubes, hacen aparecer como a Jesucristo supuestamente. Entonces la tecnología va a avanzar tanto que va a llegar un momento en que tú no vas a hablar por el celular cara a cara. Ahora van a ser unos foquitos chiquitos que tú los pones ahí y aprieta y ahí salió la persona, estando en Estados Unidos. ¿Cómo está aquí por aquí? O sea, ya no te vas a sorprender de que digan: allá apareció Cristo. Ya no, porque la tecnología va a avanzar tanto que está terrible. Es el tiempo que se viene de los carros electrónicos, el tiempo robótico. Se viene un tiempo terrible y peligroso donde la ciencia se aumentará, la gente correrá de aquí para allá. ¿Por qué quedarse en la casa? Venir a la iglesia, venir a los ayunos, orar y vigilar. Porque no sabéis a qué hora venir a venir. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Diga gloria a Dios. Diga aleluya. ¿Por qué cree que yo he suspendido el asunto de invitar a cualquier persona aquí? ¿Por qué cree? Ay, es que el pastor, el apóstol debe querer que le entre más plata a él. No, si supiera. Y a veces me da ganas hasta de llorar cuando me da cuenta. Qué disimulado que te hace. El asunto es que yo cuido el rebaño que Dios me dio. Amén. Porque cualquiera puede venir a sorprender y a predicar, y que porque habla en lengua, que porque danzó, hay que ver lo que predicó. Uy, que hermano tan usado por Dios, como tiembla, como la gallina. Uy, pero mira cómo le mira los ojos, qué maravilloso, qué divino. No, hermano, esas cosas son emociones. Hay gente que son emocionistas.
¿Qué quiere que le pongan la mano? Así se rompa la cabeza y lo tumbe. Y él está ahí, está. Qué lindo, qué lindo. Masoquista. Aleluya. Santo es el Señor. Entonces el Señor nos está cuidando de que antes del fin van a venir engañadores. ¿A qué te pones a conversar con gente que está errada? Si tú ves que estás errado, esos hombres o esa mujer con la Biblia, vea, retírese. Si usted no puede con 2 textos que ya le dijo, vea, dése la vuelta y no male, porque la palabra de Dios no es para cambiar. Y se quedan ahí porque dicen ellos, no, es que yo sé que la voy a convencer, la voy a convencer, la voy a convencer, la voy a convencer. Y cuando termina, usted en el testigo de Jehová, vendiendo hasta el año y queriendo vender al apóstol todo. Toca que está al lado tú y dile que no se te vaya Cristo de ti. Aleluya. Ahora dile, cuídalo. Pero dile, pero tócalo, cuídalo. Aleluya. Ya, miedo, coronavirus, ¿qué pasa? Aleluya. Entonces Jesús se salta a otra cosa después del engaño. Y Jesús dice, comienza a mirar, yo me imagino en visión, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y los discípulos estaban así, Señor, ¿va a haber guerra? Sí, pero aún no es el fin. Escuchen bien, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores a su nombre. Entonces lo que está pasando ahora, que te hace asustar y venir a la iglesia, porque la gente cuando había el coronavirus, en todo su apogeo, que la noticia era que murieron allá, murieron acá que cayó un hombre, acá lo que nos están quemando, ya no saben dónde meter, hay montones de muertos, y la gente así, con la depresión, y se le caía el pelo de abstante. Y se bañaba y dice así, Dios mío, el estrés. Y decían ahí, sí, ya, ¿cuándo abren las iglesias? ¿Cuándo abren los templos, señores? Aleluya. Cuando le decían que está abierto el templo, se quedaban en la casa. Y cuando estaban cerrados los templos, ahora querían el templo y no querían la casa. Ahora quedaste en tu casa. Ahí sufrían. Ahí sufrían. El apóstol que haga un envío. Ahí ponían de durísimo. Sí, el apóstol, lo felicito. Bueno ese mensaje, poderoso. Lo extrañamos, apóstol, lo extrañamos. Que Cristo no se te vaya, porque si no se derrumba todo. Sigue adelante. A pesar de la crítica, a pesar de las duras pruebas, a pesar de los abates de la vida, a pesar de las enfermedades, sigue adelante. Porque Cristo está contigo hasta el fin del mundo. Se me fue el tiempo. Pero Donald Trump dijo a Irán, porque Irán amenazó a atacar a Estados Unidos. ¿Y sabe lo que dijo el presidente de Estados Unidos? Donde Irán nos ataque, sabrán lo que es atacarle 10 veces más de lo que ellos nos van a atacar. Mire tanto, por eso dice que hay tanta arma en el mundo, que con lo que hay, el mundo se puede destruir más de 10 veces. Ahora ya no necesitan ni humanos para pelear la guerra. Para revisar una casa, si hay un terrorista, mandan un perro, pero no de verdad, un perro robot.
Y el perro sube con su cámara y todo. O si no, un robot así, con una pistola. Y eso no perdonan. Eso caminan y van al objetivo. Ya tienen ahí la foto en la mente. Y van. Y encuentran. ¡Pah! Eso sin perdón, nada te llamen lindo, nada. El robot no entiende eso. Es que no tiene sentimiento, él va a la foto. Y si tú te pareces, también va marchando. Por eso no mantenían la foto en la cédula. Aleluya, cree que es selfie. Dice la señorita, toma el Mercedes para salir en las cédulas. Ponga de filtro. ¿Sabe como lo que es? Sí, de feo. Entonces, si te dicen allá está Cristo, allá vino Cristo, allá está, usted no crea. Son tiempos tan delicados que va a sonar la trompeta y solo los que están preparados, los que vienen por Dios, no por el hombre. Porque los otros días de la semana como que veo medio que la gente como que se queda, ¡ay Dios! ¡Vaya y congréguese! No haga que la gente lo vea, vaya por el Señor. Porque usted tiene que luchar, cuidar su salvación con temor y temblor. Póngase de pie. Aleluya. Levanta tu mano. Padre Santo, he predicado tu palabra. Tu venida está cerca y todo lo que está ocurriendo realmente nos da el indicio de que tus profecías se están cumpliendo. Espíritu Santo, llénalos y salva a aquel que tienes que salvar. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Fortalécelo a aquel que no tiene fuerza y llénalo al que está vacío y sánalo al que está enfermo. Auméntale la fe a aquel que la está perdiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento.